Mi nombre es Andrea Aguado, y cometí un pecado. Uno de esos que no se olvida ni cuando pasa el tiempo, ni cuando las heridas cicatrizan. Un pecado que, por más que intente justificarlo o esconderlo, aún me quema por dentro como si hubiera sido ayer. Siempre me dijeron que confesar es el primer paso hacia el perdón. Pero la verdad es que ni siquiera sé si merezco ser perdonada. Creo que todo comenzó mucho antes de que yo pecara. Comenzó el día en que nací, tal vez. Desde niña, fui vista como el exceso. Lo que sobraba. Crecí en un pueblo pequeño, cerca de Tepotzotlán, donde todos se conocen, y las comparaciones entre hermanas no son solo inevitables, sino rutina. Mi hermana Lucía llegó al mundo 2 años antes que yo, como un ángel esculpido por la Virgen. Era delgada, blanca, de ojos grandes, con pestañas que parecían bordadas por Dios. Y yo, bueno, siempre fui más grande. No solo de cuerpo, sino de presencia. Y, al mismo tiempo, invisible. Recuerdo mi primera comunión. Lucía usó un vestido hecho a medida, con encaje francés que mi madre mandó traer de Toluca. Yo heredé el vestido de una prima que ni siquiera me quería, apretado en el pecho y holgado en la cintura, como si ni mi cuerpo supiera dónde debía estar. En el momento de la foto, mi padre abrazó a Lucía por los hombros y yo me quedé a un lado, con una sonrisa forzada, esperando ser incluida. No lo fui. Con los años, las diferencias solo aumentaron. Lucía se convirtió en un referente de delicadeza, siempre involucrada en las actividades de la parroquia, cantando en las misas, organizando eventos para el Día de las Madres, bordando paños para el altar. Yo me quedaba con lo que sobraba. Cargaba sillas, acomodaba mesas, lavaba los platos después de la kermés. Decían que yo era servicial, pero nunca bonita. Y ser bonita, en esa casa, era lo que realmente importaba. En la escuela era aún peor. Los niños me llamaban Ballena Santa, porque pasaba más tiempo en la iglesia que en el patio. Las niñas me toleraban porque hacía los trabajos en grupo, pero nunca me invitaban a las fiestas. Lucía, en cambio, siempre era la primera en la lista. Tenía una forma dulce de tratar a la gente, y quizás por eso nadie sospechaba nada. Nadie veía más allá de esa voz suave y esa sonrisa pura. Pero yo sí. Yo lo veía todo. Y también estaba Javier. Era hijo de tía Carmen, hermana de mi madre, y desde pequeño vivía con nosotros. Su padre murió en un accidente de autobús en la sierra, y como tía Carmen tenía dificultades para criar a 3 hijos sola, mi madre sugirió que Javier se quedara con nosotros. Crecimos todos en la misma casa. Para todos los efectos, era mi primo hermano. Dormía en el cuarto al lado del nuestro, compartía la mesa, ayudaba a mi padre con los arreglos del patio. Era inteligente, educado y, claro, guapo. Cuando éramos niños, él me defendía de las burlas de los otros niños. Decía que yo era fuerte, que algún día todos se arrepentirían de reírse de mí. Pero con el tiempo, esa complicidad fue desapareciendo. Javier creció, se volvió más reservado y comenzó a pasar más tiempo con Lucía. Al principio, pensé que era natural. 2 jóvenes de la misma edad, en la misma casa, conviviendo tanto tiempo. Pero algo no olía bien. Y no fue solo una impresión. Lo vi. Empecé a notar las miradas. Pequeños gestos que solo quien siempre está al margen puede percibir. Javier le quitaba el plato de las manos antes de que ella lo pidiera. Ella sonreía de manera diferente cuando él entraba en la habitación. Una vez, los vi en el jardín de la abuela, tomados de la mano, creyendo que nadie los veía. Pero yo sí. Siempre veía. Guardé todo para mí, tragando la sospecha como quien traga pan seco, sin agua. Después de todo, ¿quién me creería? ¿La gorda? ¿La amargada? ¿La que vivía celosa de la hermana perfecta? Fue cuando encontré las cartas. Estaba limpiando el cuarto de Lucía porque ella había ido a un retiro espiritual y mi madre me pidió que ordenara sus cosas. Bajo el colchón, cuidadosamente atado con una cinta lila, había un montón de sobres envejecidos, con la caligrafía familiar de Javier. Mis manos temblaron. Abrí uno. Luego otro. Y otro. No podía parar. Las palabras eran tiernas, pero prohibidas. Había promesas de amor eterno, recuerdos de besos dados en la noche,
juramentos de que algún día huirían para vivir lo que nadie entendería. Corazones dibujados al final de las páginas. Y, lo más impactante, menciones a lo difícil que era mantener las apariencias frente a la familia. Ellos sabían lo que hacían. Sabían que estaba mal. Y aún así, insistían en llamarlo un amor más grande. Sentí mi rostro arder, mi estómago revolverse. Era como si hubiera descubierto algo sagrado y sucio al mismo tiempo. Cerré la caja, guardé las cartas en el mismo lugar y salí del cuarto como si estuviera huyendo de un incendio. Pero el incendio estaba dentro de mí. En los días siguientes, observé cada uno de sus movimientos. Y todo cobraba sentido. Las desapariciones a la hora del almuerzo, las excusas para ayudarse mutuamente en las tareas, las miradas durante la misa. Mientras todos los demás seguían creyendo en la santidad de Lucía, yo conocía la verdad. Y pesaba. Pesaba tanto como mi cuerpo siempre había pesado ante los ojos de los demás. Las ganas de contarlo eran inmensas. Pero el miedo a ser ignorada, ridiculizada, a parecer envidiosa, era aún mayor. Así que guardé el secreto. Durante años. Y, en ese tiempo, Lucía siguió siendo exaltada. Llegó a ser llamada para liderar la liturgia juvenil. Fue homenajeada en la radio local. Incluso le dedicaron un cuadro en la sala de la casa de tía Dolores, con la frase, la niña que brilla con la luz de Dios. Y yo seguí siendo Andrea. La gorda. La olvidada. La que nadie elogia, la que nunca fue elegida como madrina, la que limpia los bancos de la iglesia cuando todos ya se han ido. Pero por dentro, yo sabía. Sabía que el brillo de Lucía no venía de Dios. Venía del silencio de un secreto. Un secreto que yo guardaba sola, y ya no podía soportar más. Con el tiempo, ese secreto comenzó a mezclarse con mi sangre. Era como si cada vez que veía a mi hermana siendo alabada, algo dentro de mí ardía. No era solo ira. Era una envidia silenciosa, corrosiva, que crecía en los rincones más oscuros de mi alma. No envidiaba solo su belleza. Envidiaba la ligereza con la que caminaba entre la gente. La facilidad con la que era abrazada, escuchada, admirada. Mientras que yo, a pesar de esforzarme, a pesar de ayudar en todo, siempre era olvidada. Recuerdo una noche en la que llovió mucho y, aún así, fui a la iglesia a ayudar a organizar los bancos para la novena. Lucía llegó casi al final, solo para cantar una canción, y fue aplaudida de pie. Nadie vio que fui yo quien limpió el suelo mojado, quien colgó los carteles, quien preparó los paños del altar. Siempre era así. Ella entraba en los lugares como si hubiera sido enviada desde el cielo, y yo solo era la que pasaba un trapo antes de que ella llegara. Y cada vez que eso ocurría, recordaba las cartas. Las promesas escondidas. El amor que no podía existir, pero que ella vivía en silencio. Y lo más cruel era que nunca parecía cargar culpa. Siempre estaba sonriendo. Siempre serena. Como si el pecado no tocara su piel. El clímax, sin embargo, ocurrió un domingo. Estábamos en la misa principal, la de las 10 de la mañana, y yo había llegado temprano, como siempre, para preparar todo. En el momento de las ofrendas, cuando los jóvenes de la comunidad serían llamados para presentar el pan y el vino, el sacerdote mencionó que los elegidos habían sido Javier y Lucía. Mis ojos se abrieron desmesuradamente. Mi corazón se aceleró. ¿No era suficiente con todo lo que ya sabía? ¿Todavía serían exaltados públicamente, uno al lado del otro, como si fueran ejemplos de fe? Mi padre estaba a mi lado. Cuando escuché eso, dejé escapar un suspiro fuerte y murmuré sin querer, ¿hasta cuándo esta farsa? Él me miró como si hubiera cometido una herejía. Y allí, frente a todos, dijo en voz audible. Cállate, Andrea. Deberías aprender de tu hermana, en lugar de siempre mostrar esa amargura. A Dios no le gustan los resentidos. La gente alrededor lo escuchó. Algunas rieron por lo bajo. Otras bajaron la mirada. Sentí como si me hubieran dado una bofetada en pleno rostro. No lloré. Ya no lloraba en público. Pero algo dentro de mí murió en ese momento. Regresé a casa con las manos temblorosas. Me encerré en mi cuarto, me senté en el suelo y comencé a respirar hondo, intentando contener lo que ya estaba a punto de desbordarse. Y entonces, por primera vez,
Tomé las cartas de nuevo. Sí, las había copiado todas. Antes de devolver el paquete original debajo de la cama de Lucía. Pasé horas releyendo esas palabras. En ese momento, ya no sabía qué me dolía más, el hecho de que estuvieran juntos, o el hecho de que nadie, absolutamente nadie, lo sospechara. Pasé la semana como una sombra. Evitaba hablar con mi hermana. No podía mirar a Javier a los ojos. Mis padres, como siempre, estaban demasiado ocupados con la imagen de la familia ejemplar, como para notar algún cambio en mi semblante. Hasta que, el viernes, durante la cena, mi madre anunció con una sonrisa que Lucía había sido elegida para leer la Ave María en la misa de Nuestra Señora de Guadalupe. Dijo que el mismo sacerdote la había invitado, porque confiaba en su fe. Todos celebraron. Aplaudieron. Y yo solo seguí mirando mi plato. No sentía hambre. Ni sed. Solo un vacío que parecía gritar por dentro. Esa noche, salí al patio y miré el cielo estrellado. Me pregunté si Dios me veía. Si Él sabía cuánto dolía todo eso. Si entendía que, dentro de mí, no solo había envidia, sino también cansancio. Un cansancio profundo por cargar un silencio que no era mío. Un pecado que yo no había cometido, pero que me pesaba como si lo hubiera hecho. El día de la misa, la iglesia estaba llena. La gente vestía ropa especial. Las velas encendidas temblaban con el viento que entraba por las ventanas abiertas. Y allí estaba Lucía, con un vestido blanco de encaje, el mismo que había usado en su fiesta de 15, con una rosa en el cabello y una expresión de paz en el rostro. Javier estaba sentado en la tercera fila, con un traje oscuro, mirándola con un cariño que pocos notarían, pero yo sí. El sacerdote dio la homilía y, acto seguido, llamó a mi hermana al púlpito. Ella caminó con pasos suaves, sosteniendo la Biblia contra su pecho, como si fuera parte de ella. Tomó el micrófono, respiró hondo, y antes de que dijera cualquier palabra, yo me levanté. Sentí los ojos de mi madre sobre mí, intentando detenerme. Pero ya no había vuelta atrás. Caminé hacia el frente de la iglesia, con las rodillas temblorosas y el corazón desbocado. Me acerqué al micrófono. Y en ese instante, miré a mi hermana. Ella sonrió. Pensó que iba a ayudarla con algo. Pensé que, tal vez, aún podía retroceder. Pero entonces, miré a Javier. Y su sonrisa también estaba allí, contenida, cómplice. Y todo lo que quise fue borrar ese momento. Tomé el micrófono. Y con voz baja, pero firme, dije. Antes de que ella lea la oración a la Virgen, quizás deberían saber que mi hermana vive un amor escondido con nuestro primo Javier. Que se besan en la oscuridad del jardín. Que se escriben cartas de amor desde hace años. Que juran casarse, a sabiendas de que es un pecado. La iglesia quedó en silencio. Un silencio pesado, sofocante. El sacerdote bajó la cabeza. Lucía dejó caer la Biblia al suelo. Mi madre se llevó las manos a la boca. Mi padre se quedó inmóvil, mirándome como si yo fuera una extraña. Y Javier. Javier salió por un costado de la iglesia, sin decir nada. Me di la vuelta y caminé hacia afuera. Nadie intentó detenerme. Nadie dijo nada. Pero por primera vez en toda mi vida, todos me miraron. Cuando salí de la iglesia ese día, el aire parecía más denso. Las luces, más pálidas. El mundo, más lento. Me senté sola en el banco de la plaza, donde solía comer helado con Lucía cuando aún éramos niñas. En aquel entonces, pensaba que había una conexión entre nosotras, a pesar de las diferencias. Pensaba que el amor entre hermanas superaba todo. Pero allí, sentada bajo el sol que comenzaba a ponerse, entendí que no siempre el amor resiste al peso del silencio. Me quedé allí el tiempo suficiente para ver a la gente salir de la iglesia. Algunos pasaban rápido, fingiendo no verme. Otros me miraban como si hubiera escupido en el altar. No reaccioné. Ya había dicho lo que necesitaba decir. O al menos, lo que creí que necesitaba. Vi a mi madre llevando a Lucía de los hombros, sus ojos rojos, pero su postura aún erguida. Mi padre salió último. Cuando pasó frente a mí, simplemente giró el rostro. Su indiferencia me atravesó como una hoja fría. Era como si hubiera dejado de ser su hija en ese mismo instante.
No regresé a casa esa noche. Tomé un autobús hacia el pueblo de tía Dolores. Ella me recibió sin preguntar nada. Solo me miró con ojos serenos y me puso una manta en las manos. Pasé 3 días en silencio. Ella, con una sabiduría antigua, solo decía, lo que nos destruye, a veces, no es el pecado, es lo que hacemos con el dolor. En la mañana del 4.º día, desperté con una inquietud que no me dejaba respirar bien. El corazón latía de manera extraña. Un peso que ni el tiempo parecía aliviar. Fue entonces cuando decidí volver a Tepotzotlán y buscar al sacerdote. Sabía que atendía confesiones temprano, y no quería arriesgarme a cambiar de opinión. Caminé despacio hacia la parroquia, como si mis piernas pesaran toneladas. La iglesia estaba casi vacía, solo el sonido de un rosario rezado al fondo. Me senté en el banco del confesionario, cerré los ojos y respiré hondo. Era ahora o nunca. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, escuché la voz del sacerdote. Amén, respondí, casi en un susurro. Padre, vengo a confesarme. Y ni siquiera sé por dónde empezar. Cometí un pecado, quizás más de uno. Y me consumen por dentro. Él guardó silencio, solo escuchando. Entonces comencé a hablar. Conté todo. Desde la infancia. Las diferencias, el desprecio velado, el favoritismo. Hablé del dolor que se acumulaba año tras año. De la envidia que, poco a poco, se apoderó de mi corazón. Dije que descubrí el secreto de mi hermana con nuestro primo Javier y lo guardé como un tesoro envenenado. Conté cómo alimenté ese resentimiento, cómo vi en la exposición pública una forma de liberación. Confesé, con lágrimas en los ojos, que ese día, al interrumpir la misa, no estaba buscando justicia. Solo quería herir. Me quedé en silencio, esperando la voz del sacerdote como quien espera una sentencia. Y llegó, firme, pero llena de misericordia. Hija, me confesaste 2 pecados, comenzó. Y los 2, aunque diferentes, nacieron de la misma raíz, el dolor de no sentirse amada. Tragué saliva. El primero fue la envidia, continuó, por desear para ti lo que tu hermana tenía. Y el segundo, fue la venganza. Cuando decidiste devolver con dolor lo que recibiste en forma de desprecio. Sentí el pecho apretarse. Era como si hubiera nombrado lo que nunca me atrevía a admitir en voz alta. Venganza. No era justicia. No era valentía. Era venganza. Lo que tu hermana vivió con Javier puede ser correcto o incorrecto ante los ojos de Dios. Pero no era tu papel exponerla de esa manera, dijo con calma. La verdad debe ser dicha, sí. Pero cuando nace de la ira, deja de ser luz y se convierte en puñal. Las lágrimas corrían calientes por mi rostro. Intentaba contenerme, pero no podía. Me dolía escuchar eso. Dolía porque era verdad. Y lo peor, hija, agregó con ternura, es que este peso que cargas ahora no se irá con palabras. Ni con oraciones. Antes de pedir el perdón de Dios, debes pedir perdón a tu hermana. Y a ti misma. Me quedé helada. ¿A mí misma? Sí, respondió. Porque pasaste la vida creyendo que no eras digna de amor. Que necesitabas destruir a alguien para ser vista. Pero eso, es una mentira. Y mientras sigas castigándote, Dios no puede sanar lo que tú misma sigues hiriendo. Esas palabras me desarmaron. Nunca lo había pensado. Que además de odiar a mi hermana, también me odiaba a mí misma. Me odiaba por no ser como ella. Por no ser elegida. Por ser lo que sobraba. El sacerdote me dio una penitencia simple, 3 oraciones al día durante una semana. Pero fue claro, eso era solo el principio. El verdadero camino sería largo. Y pasaría por un encuentro difícil, conmigo misma. ¿Y qué hay de mi hermana? Pregunté, temiendo la respuesta. No necesitas que ella te perdone, necesariamente, dijo. Pero necesitas que sepa que reconoces lo que hiciste. Y que te arrepientes. No para que ella te acepte de nuevo. Sino para que tú te liberes de la culpa. Le agradecí con un hilo de voz. Salí de la iglesia más ligera, pero no aliviada. Era como si hubiera abierto una herida que llevaba años infectada. Duele.
pero quizás sea el comienzo de la curación. Regresé a casa esa noche. La casa estaba en silencio. Mi madre me miró con cautela, mi padre solo me saludó con un gesto seco. Lucía no estaba. No sé dónde pasó esos días. Pero algo me decía que, pronto, tendría que mirarla a los ojos, y decirle todo lo que nunca me atreví a decir. Incluyendo, perdóname. Y, quién sabe algún día. Yo también me perdono. Pasaron 2 días hasta que volví a ver a Lucía. No regresó a casa esa noche, ni al día siguiente. Mi madre decía que estaba en casa de tía Carmen, pero hablaba con cuidado, como si temiera mencionar su nombre cerca de mí. Era extraño, porque durante tantos años, fue como si solo ella existiera. Y ahora, era lo contrario. Su ausencia llenaba la casa. Intenté concentrarme en las oraciones. Hice exactamente lo que el sacerdote pidió. 3 al día. Una por ella. Una por mí. Y una para que Dios me mostrara cómo usar mi voz sin herir. Fue en esa tercera oración donde más lloré. Porque, en el fondo, sabía, no era solo la voz lo que había herido. Era el rencor guardado por demasiado tiempo. La vergüenza de haber sido tratada como invisible. El resentimiento disfrazado de justicia. Ya no sabía dónde terminaba mi dolor y comenzaba mi error. En la tarde del tercer día, estaba en el patio colgando ropa cuando escuché que se abría el portón. Mi corazón se aceleró. No sé por qué, pero supe que era ella. Mis pies se quedaron inmóviles. Solo pude mirar cuando escuché la voz de mi madre llamar. Andrea. Lucía quiere hablar contigo. Respiré hondo. Sentí que mis rodillas flaqueaban, pero fui. Caminé por la casa como quien cruza un puente frágil. Cuando llegué a la sala, allí estaba ella. Sentada. Cabello recogido, rostro sin maquillaje, ojos cansados. Por primera vez en mucho tiempo, mi hermana parecía humana. No perfecta. No celestial. Solo, vulnerable. Ella no dijo nada. Y yo tampoco. Me senté al otro lado de la sala y guardé silencio por un momento. Pero el peso era demasiado grande para soportarlo por mucho tiempo. Me equivoqué, comencé, con la voz quebrada. No solo por lo que hice en la iglesia, sino por todo lo que cargué antes de eso. Por la envidia. Por la ira. Por la forma en que guardé cada herida como si fuera un trofeo. Ella seguía callada, pero sus ojos brillaban. Quería haberte dicho que lo sabía. Quería haberte confrontado con respeto. Pero elegí la peor manera. Lo hice porque quería lastimarte. Porque, durante años, me sentí menos. Y en el momento en que vi la oportunidad de invertir eso, la tomé. Sin pensar. Sin piedad. Respiré hondo. Las lágrimas ya corrían por mi rostro. Perdóname, Lucía. No solo por lo que hice, sino por no verte como una persona. Por haberte convertido en un espejo de lo que no podía amar en mí. Fue entonces cuando ella levantó la mirada. Y, por primera vez desde todo aquello, habló. Yo también me equivoqué, Andrea. En muchas cosas. Fingía no ver cuánto sufrías. Y, tal vez, parte de mí se sentía aliviada de ser la preferida. Me gustaba. Me acomodé. Pero nunca dejé de amarte. Eso me destrozó por dentro. Cuando hablaste en la iglesia, continuó, con voz baja, no sentí ira. Sentí alivio. Porque vivir escondiendo quién era también me estaba matando poco a poco. Solo que no esperaba que viniera de ti, de esa manera. Lo sé, susurré. Ella caminó hacia mí, y sin decir más, me abrazó. No fue un abrazo de reconciliación instantánea, de esos que resuelven todo en un gesto. Fue el abrazo de 2 corazones rotos intentando encontrar algo de paz. Lloramos juntas. Por primera vez en muchos años, lloramos no como rivales, sino como hermanas. En la semana siguiente, la vida comenzó a seguir. Lentamente. La gente de la comunidad aún murmuraba al vernos pasar, pero ya no me importaba tanto. Había encontrado algo más valioso que su aprobación. Había reencontrado a mi hermana. Y, más que eso,
Había comenzado a reencontrarme a mí misma también. Poco a poco, retomé mis espacios. Pero con otra mirada. Ya no quería participar en las cosas de la iglesia solo para ser vista. Quería servir. Quería estar sin la necesidad de ser validada todo el tiempo. Comencé a cuidar la sacristía. Me inscribí en el grupo de oración de mujeres. Y, un domingo, el mismo sacerdote que me escuchó en el confesionario me llamó discretamente y dijo: «Es bueno verte aquí, hija. Cuando el corazón se libera, hasta el cuerpo camina más ligero». Sonreí con los ojos llenos de lágrimas. Lucía y Javier se alejaron por un tiempo. Dijeron que necesitaban reflexionar sobre lo que sentían. No sé qué pasará con ellos. Y, sinceramente, hoy eso ya no me corroe. Porque aprendí que hay cosas que no están en nuestro control. Que el juicio de Dios no es el mismo que el nuestro. Y que, a veces, la verdad más dura es que todos pecamos. Solo que no todos tienen el valor de enfrentarse a sí mismos. Sigo confesándome. No en el confesionario, aunque aún voy allí de vez en cuando, sino en el día a día. Me confieso en los gestos, en las decisiones, en los silencios que antes eran odio y hoy son oración. Aún me equivoco. Aún me descubro comparándome, sintiendo envidia, deseando aprobación. Pero ahora lo reconozco. Y trato de corregirlo. Porque descubrí que ser gorda nunca fue mi verdadero peso. Lo que realmente me impedía respirar era el rencor, el resentimiento, la necesidad constante de demostrar algo a los demás. Hoy, solo quiero demostrármelo a mí misma. Que soy capaz de amar. De perdonar. De comenzar de nuevo. Y si alguien que lee esto se ve reflejado en esta historia, si se siente olvidado, menospreciado, comparado, sepa, eso no define quién es usted. El amor de Dios no elige cuerpos, ni voces, ni apariencias. Elige corazones dispuestos. Y el mío, al fin, lo está. A veces, el mayor pecado no es lo que cometemos, sino lo que cultivamos en el corazón por demasiado tiempo. La envidia, el orgullo, la sed de ser visto a cualquier costo, todo eso parece pequeño frente a la verdad. Pero son esas semillas las que, si no se arrancan, se convierten en árboles de venganza, de rencor, de silencio. Y nadie crece bajo esa sombra. Si hay que gritar, que sea para pedir perdón. Si hay que exponer a alguien, que sea para sanar, no para herir. Y si hay que ser recordado, que sea por el valor de amar, incluso cuando el amor parecía imposible.